A lo largo de los años, México ha sido un país en el que nacen grandes artistas de todo tipo, incluyendo grandes escritores. Pero sin duda, uno de los más representativos en México es Carlos Monsiváis. Hijo de Salvador Aceves y Esther Monsiváis, Carlos Monsiváis nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. Estudió en la Escuela de Economía y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en esta universidad como catedrático en diversas materias. Dotado desde muy joven de un vasto bagaje cultural, su humanismo polifacético hizo de Monsiváis uno de los pensadores que mejor supo indagar en los aspectos fundamentales de la sociedad, la política y la cultura mexicanas. Monsiváis cultivó especialmente la crónica y el ensayo, con una temática y un interés estrechamente relacionados con los problemas actuales y comprometidos con las luchas populares de México y América Latina. Su aguda inteligencia se manifestó a través de una eficaz ironía y de su estilo crítico, festivo y desenfadado. Desde muy joven, colaboró en los más importantes suplementos culturales y medios periodísticos mexicanos. Su obra se ha desarrollado básicamente a través del periodismo. Colaboró con Novedades, El Día, Excelsior, 1+1, La Jornada, El Universal México, la revista Proceso, la revista Siempre, Eros, Este País, Personas, Nexos y Letras Libres, entre otras publicaciones. Fue secretario de redacción de las revistas Medio Siglo de 1956 a 1958 y Estaciones de 1957 a 1959, y fue director también del suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre, entre 1972 y 1987. También fue director de la colección de discos Voz Viva de México de la UNAM. Su género predilecto fue el ensayo, en el que trató variados temas relacionados con la cultura mexicana. Destacan entre ellos Características de la Cultura Nacional de 1969, Historias para Temblar, 19 de septiembre de 1985, del año 1988, Aires de Familia, Cultura y Sociedad en América Latina del año 2000 y Yo te bendigo vida del año 2002, el cual trata sobre la vida y la obra de Amado Nervo. Editó además diversas antologías literarias en las que puso de relieve su reivindicación de la poesía y la canción popular, la poesía mexicana del siglo XX del año 1966, la poesía mexicana II del año 1914 a 1979, la poesía mexicana III de 1985, Lo fugitivo permanece, 20 cuentos mexicanos del año 1990 y Amanecer en el Valle del Chino, antología poética a partir de la obra del poeta Raúl Gómez Jatín. Sus posiciones políticas y su perspectiva crítica lo llevaron desde el inicio de su carrera periodística a dar cuenta de todos aquellos fenómenos literarios, sociales y culturales que implicaban un desacato al autoritarismo, el orden establecido y el conservadurismo. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y del Centro de Estudios Internacionales de Harvard. En agosto de 1992 recibió una beca del Fideicomiso para la Cultura, organización creada un año antes por la Fundación Rockefeller y varias instituciones mexicanas. Ha impartido cursos en la Universidad de Essex y en el King's College, ambos en Gran Bretaña, y como profesor invitado en la Universidad de Harvard. Puede decirse que se trata del padre de la crónica moderna en México, por su visión sarcástica de los fenómenos sociales y políticos, así como por su lenguaje cáustico. Se le vincula a la corriente del New Journalism. Su capacidad crítica, su estatura intelectual y su peculiaridad estilística lo han convertido en una de las voces más reconocibles del panorama cultural hispánico. Siempre fue un luchador incansable por los derechos de las minorías sexuales. Por esto se dice que fue el alma mater del movimiento gay en México. Firmó una multitud de declaraciones por los derechos de los homosexuales, envió un sinfín de cartas a la prensa y escribió un interminable amasijo de manifiestos que reclamaban igualdad. Monsiváis comenzó esta batalla en aquellos años 60 y 70, marcados por la fuerte represión policial contra los movimientos sociales, y en los tabloides amarillistas no tenían pudor alguno en tildar a los homosexuales con palabras despectivas. Impulsó el nacimiento del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, una organización que promovió que los gays se manifestaran por primera vez en el país. Ocurrió el 2 de octubre de 1978, cuando un grupo de una treintena de homosexuales se unieron a la protesta que conmemoraba
el 10º aniversario de la matanza de Tlatelolco. En los años 80 sus esfuerzos se centraron en los enfermos de VIH. Su militancia en la causa le llevó primero a fundar Letra S, uno de los pocos suplementos a nivel mundial que abordaba esta enfermedad, y a romper después relaciones con el periódico La Jornada. Entre su obra destacan títulos como Las alusiones perdidas, Amor perdido, El 68, La tradición de la resistencia, Carlos Monsiváis, autobiografía, La poesía mexicana del siglo XX, Aires de familia, Los mil y un velorios, Días de guardar, Yo te bendigo, vida, entre otros. Monsiváis murió el 10 de junio del 2010 y en su funeral, el músico Horacio Franco colocó una bandera gay sobre su féretro. Reposó sobre sus restos el emblema del movimiento que había auspiciado en México. Tras un sinfín de manifestaciones, reuniones y declaraciones que hacían frente al miedo, los prejuicios y las redadas policiales. Óscar López.